Donde hay caridad y amor. Aprovechando las enseñanzas que nos dan los Hechos de los Apóstoles en estos días, vamos a aprovechar hoy para explicar de modo catequético la función, el origen de los diáconos permanentes, según nos narran los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Me resulta interesante como diácono permanente compartir con ustedes esta forma catequética en el día de hoy, porque es poco común que en nuestras asambleas se explique la función del diácono en la parroquia. El ministerio eclesiástico, que es el ministerio de los hombres dedicados al servicio de Dios, comprende 3 grados diversos del sacramento del orden sacerdotal: los obispos, los presbíteros y los diáconos. 2 de estos grados participan ministerialmente del sacerdocio de Cristo, que es el orden episcopal, correspondiente a los obispos, y el orden del presbiterado, correspondiente a los presbíteros o sacerdotes. El orden del diácono, según lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1554, está dedicado a ayudar y a servir a los obispos y a los presbíteros. Por eso, el término sacerdote designa en el uso de nuestros días a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica establece que el grado de diaconado es un grado de servicio que viene establecido desde el tiempo de los apóstoles, como lo atestigua el trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles que leímos hoy, así como en lo expresado por el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Eso lo podemos ver en la primera de Timoteo en el capítulo 3, versículos del 8 al 11. Diaconía es la palabra griega que fijará la función de los diáconos. Esta palabra significa servicio y es de tanta importancia para la Iglesia que se confiere por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. San Ignacio de Antioquía fijó la importancia de los diáconos con estas bellas palabras: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia, dice San Ignacio de Antioquía. Hemos hablado mucho hasta ahora de servicio, pero ¿cuál es el servicio que prestamos los diáconos a la iglesia? Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma,
asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Lo atestigua así el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1570. Entendido de esta manera, el diaconado no es solamente un paso intermedio hacia el sacerdocio, sino que ofrece a la Iglesia la posibilidad de contar con una persona de gran ayuda para las labores pastorales y ministeriales. Un diácono puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el viático, celebrar la liturgia de la palabra, predicar, evangelizar, catequizar, etcétera, etcétera. No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía, o sea, la misa. Cuando preside un diácono, no es misa, sino celebración de la palabra. Entonces, cuando es el presbítero o el obispo, sí es misa porque contiene la parte consacratoria, que es la Eucaristía. También, diácono no puede confesar ni administrar el sacramento de la unción a los enfermos. Eso sí, que con todo lo que puede hacer, su ayuda es invaluable, especialmente en nuestros tiempos en que hacen falta tantas personas que ayuden al sacerdote en todas las labores encomendadas. Como en el caso de los sacerdotes, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación para acceder al diaconado. Esto es así porque Jesús eligió a hombre, viri en latín, para formar el colegio de los 12 apóstoles. Sin embargo, queridos hermanos, hay una diferencia muy importante entre los diáconos y los presbíteros. Mientras que los sacerdotes ordenados de la Iglesia Latina son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes, es decir, que no se han casado y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, el diaconado puede ser conferido a hombres casados. O sea, el presbítero primero es ordenado diácono, pero diácono transitorio. Y nosotros, los hombres casados, ordenado entonces diáconos permanentes. Por eso, nosotros no somos sacerdotes de segunda, no, nosotros lo que somos es diácono, hombres casados, diácono. Este diaconado permanente constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. Y algo importante también es que nosotros los diáconos permanentes dependemos de nuestro salario que percibimos de manera independiente o de nuestras inversiones económicas en negocios o en bienes que producen nuestro sustento. Pero la Iglesia no nos mantiene a nosotros ni sustenta tampoco nuestras condiciones económicas. Eso está destinado solamente a los presbíteros. Entonces sí, el pueblo debe mantener y cuidar del sacerdote en todo lo que le falte, todo lo que sea necesario, y velar porque siempre la parroquia tenga una economía estable. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. De esta forma, los hombres casados que se dedican a ayudar a la Iglesia a través de la vida litúrgica, pastoral o en las obras sociales y caritativas pueden fortalecerse recibiendo el orden del diaconado y se unen más estrechamente al altar para cumplir con mayor eficacia su ministerio por medio de la gracia sacramental del diaconado, que es hermosa. Se sufre, pero se disfruta. Es un estilo de vida que se escoge voluntariamente y no es fácil. Nadie dijo que era fácil, no, eso jamás. Pero sí uno siente la satisfacción de servir. Y cuando uno sirve y ve que el otro se siente bien porque uno le sirvió, uno se siente mucho mejor todavía. Y la alegría que se siente en el servicio del diaconado es indescriptible, no se puede explicar. Solamente hay que ser hombre valiente y aceptar ese llamado, porque Jesús llama a todos los hombres casados al diaconado. Todos en la iglesia, todos los bautizados estamos llamados al diaconado, porque el diaconado es servicio, diaconía es servir,
y todos estamos llamados a servir, todos los bautizados. Por eso los bautizados nos impusieron el santo crisma que nos designa como sacerdote, profeta y rey, y santo crisma que vuelve y se impone también en la confirmación. De esta forma, con esta explicación que he hecho, entiéndase que la Iglesia Católica, a semejanza de la parábola del hombre que de su tesoro saca lo nuevo y lo viejo, siempre está ofreciendo formas nuevas y atractivas en su labor de ayuda a todos los hombres. En este tiempo de sinodalidad, aprovechemos este llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera diferente para sumarnos al servicio pastoral. Tu hermano diácono Tony Eusebio Vázquez contigo. Dios está con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean tu compañía durante toda tu vida. Amén. Amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, todo a todo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre, qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.